Sábado, presupuesto. Y bueno, pues van a recibir una palabra del Señor, que es lo importante, me parece. Amén. Y bueno, quiero invitarlos a orar. Así que ahí en su lugar. Señor, te agradecemos esta tarde que nos permitas estar a tiempo, que nos permitas haber alabado tu nombre. Recibe nuestra adoración y nuestra gratitud en nuestro corazón. Y ahora, Señor, enséñanos a través de lo que yo voy a decir, pero que sea tu Espíritu el que llegue a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor, que no permitas que nos distraigamos y permite que todo el aprendizaje llegue a nuestro corazón por completo. Gracias por darnos esta oportunidad de estar contigo. Gracias, Señor, porque has respondido a nuestra oración del inicio. Yo te pido, Señor, que no sea en vano lo que vamos a decir, sino que se quede grabado en el corazón de todos los que estamos aquí, para edificación, para gracia, para honra de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, hemos estado estudiando los deseos de la carne. Son temas difíciles, no son temas fáciles. Cada uno de nosotros ha estado viendo que, bueno, aunque nosotros somos personas que pues podemos cuidarnos de las cosas que se han estado mencionando en cada tema, pues son temas que nos han estado confrontando, ¿verdad? Son temas que pues que pueden incluso llegar a nuestro corazón de manera directa, a nuestra cabeza de manera directa, y cosas que hemos estado haciendo probablemente las estemos evaluando y estemos diciendo que no las estamos llevando a cabo como debe ser. Y este es precisamente el motivo del estudio de los deseos de la carne. Los deseos de la carne, como ya todos sabemos, son cosas naturales que tenemos en nuestra vida, que no podemos evitarlas, que ahí están, y que el enemigo usa para que nosotros nos distraigamos y estemos pues haciendo cosas que nosotros pensamos tal vez que estén bien. Gracias. Pero que al final de cuentas puede ser que estemos desviados, y esto es el peligro que corremos. Por eso es importante que estudiemos todas y cada una de esta lista de deseos de la carne que han estado, pues, que hemos estado estudiando. Y bueno, hoy nos toca enemistades y pleitos. Y como ya saben, el texto dice: los deseos de la carne, no satisfagáis los deseos de la carne, porque son contra el Espíritu, y el Espíritu de Dios debe ser evaluado de manera diferente. Entonces, enemistades y pleitos, vamos a verlo en este siguiente contenido, hermano. ¿Sí alcanzan a ver todos, no? No es para la letra pequeña, ni borrosa sí un poco. Vamos a ver las enemistades primero, conceptos, ejemplos, carne contra espíritu, ejemplo simple y qué produce. Y luego vamos a ver pleitos, concepto, ejemplos, tipos de pleito y qué produce. ¿Está bien? Y luego concluimos, para que vayan viendo cómo vamos a estar desarrollando. No tiene nada de malo, como dice ahí, desear algo, ¿verdad? No es malo desear. Siempre y cuando dicho deseo esté dentro de la voluntad de Dios, esto es algo que todos sabemos que es natural, que entendamos, pero cuando llega la práctica, pues nuestros deseos van más allá de este deseo de alabar a Dios. Y entonces entra nuestro deseo de ser satisfechas nuestras necesidades. Y este deseo de satisfacer a Dios, las demandas de Dios, y de satisfacer nuestras necesidades personales y nuestro ego y nuestro poder, entra en una controversia. Y a veces nos damos permisivos, y esos permisos son los que están en problema o nos meten en problemas, ¿no? Después de todo, nuestro Padre Celestial, dice en 1 Timoteo 6:17, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas esas cosas están ahí para disfrutar, ¿de acuerdo? Y nosotros entendemos eso, pero a veces lo utilizamos como pretexto, y esto es algo que tenemos que definir claramente para que nunca nos metan en conflicto con lo que Dios pide de nosotros. Pero Él nunca promete conceder todos nuestros deseos. Dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón, y a veces ahí nos escondemos un poco, nos escudamos un poco para pedirle deseos personales que incluso pudieran ir en contra de su voluntad.
Así que pongamos mucha atención cuando pidamos algo a Dios, porque podemos estar pidiendo cosas que no nos convienen. Y cuando Dios responde no, pues debemos estar atentos. ¿Me siguen en eso? A veces nosotros le pedimos a Dios con mucha fe y no queremos recibir un no por respuesta. O no sabemos recibir un no por respuesta. Y esto no es de cristianos. Nosotros estamos para servir a Dios y no Dios para servirnos a Dios. ¿Me siguen en esto? A veces nosotros le ponemos a Dios, sí, pues las condiciones, ¿no? Hasta de qué color y cómo queremos que las cosas se den. Y Él es el que manda, Él es el que merece toda nuestra honra y toda nuestra adoración. Y si Él dice no, nosotros debemos seguir alabando. Dice Job, si lo alabé cuando tenía muchas cosas, ¿por qué no lo voy a alabar cuando me las quita? Si Él me las dio. Él merece la honra siempre, aunque las cosas no salgan como usted. ¿De acuerdo? Amén. Un deseo es algo que queremos para nosotros o para otros. Y a menudo se basa en la expectativa del placer. Tomen en cuenta esto. El bienestar o la comodidad. Y si lo hacemos así, bueno, entonces estamos ahí en el margen entre escoger lo que nos gusta a nosotros y no lo que le conviene a las personas o lo que nos conviene a nosotros como cristianos. Y este es el conflicto principal entre seguir a la carne o seguir al espíritu. Es aquí donde un deseo puede ser peligroso, porque podemos confundirnos y buscando la voluntad de Dios, entonces podemos sufrir decepciones, porque nuestros deseos no son conseguidos. Síganme en eso, no pierdan esta idea. Es entonces cuando los deseos atentan contra el espíritu, porque entonces nosotros queremos satisfacernos nosotros. Señor, dame un espíritu nuevo, dame, Señor, quiero un corazón nuevo. Señor, permíteme ser, y nada más estamos pidiendo para nosotros. ¿Te das cuenta? Es un deseo engañoso, ¿no te parece? Porque nosotros sabiendo que nos estamos bendecidos y nos mantenemos pidiendo por nosotros, no vemos las necesidades de Dios. Y hay miles de personas más necesitadas que nosotros. Y sí es cierto, sí tenemos necesidades y sí tenemos que pedir por nuestra familia, eso es innegable, Dios lo sabe. Y nos tiene en sus manos, me siguen en esos manos. Pero nosotros seguimos tratando de alabar a Dios, pidiéndole a Dios por nosotros. Y el yo no sé qué tal, Señor, no quisiera. Para mí, yo quiero para mi familia, yo quiero para mis hijos. Y esto es algo que pudiera ser o rayar en el egoísmo. Es leve o es sutil y el enemigo lo usa en contra nuestra. Satanás puede inmiscuirse y hacernos pensar que lo que estamos haciendo es correcto y que a Dios le agrada, porque sí le agrada ayudarnos, sí le agrada bendecirnos, pero no agrada para Él que el orgullo esté primero y que nuestros ojos estén cerrados para los necesitados mayores, ¿no? Por lo anterior, porque levantan al ser humano en contra de su voluntad al no concederle sus deseos, se ponen en contra, pues, las personas que no reciben una respuesta como ellos la quieren. Por lo anterior, pues no se acepta su ley y no se puede sobrellevar, resulta molesta y estorba sus propósitos. Entonces, venir a la iglesia, pues ya no me sirve, porque no responde a lo que yo quiero. ¿Te has dado cuenta de gente que viene aquí y te dice, antes de ser cristiano me iba mejor? Entonces prefiero no ir. Entonces prefiero no estar aquí porque me iba bien. Y la mayoría de nosotros cuando venimos a cristianismo somos tentados, somos probados. Recibimos algunas quejas, recibimos algunas críticas, recibimos algunos problemas. Los que tienen 40 años nos han de decir más eso, ¿no? Es más suave, Los viernes. Por lo anterior, cuando no aceptas la ley, cuando no se puede sobrellevar, resulta molesta y estorba tus propósitos, entonces inicia una cadena de malos deseos y sentimientos que no puedes dominar. Y es aquí donde nosotros podemos irnos por el lado de las enemistades, los pleitos y todos los deseos de la carne. Hoy vamos a estudiar enemistades. Y enemistades conceptúa como aversión. Quiere decir que hay encuentro de personas, hay versiones diferentes u odio entre dos o más personas. Esta es la enemistad, que no necesariamente es un pleito, hermanos, que no necesariamente son golpes o agresiones, pero hay diferencias tan grandes y tan marcadas que no nos permiten estar con las personas con las que tenemos enemistad. No queremos niveles. El concepto de enemistad
Esa aversión o odio entre dos o más personas se funda en el odio, el rencor, es el deseo de venganza. Pongan atención para esas tres palabras. Odio, o sea, lo aborrezco, es decir, no quiero estar con esa persona. La rechazo. El rencor quiere decir que todo lo que haga, yo lo percibo mal y lo guardo en mi corazón. Y lo voy a usar en cuanto me sea posible. Rencor. Y es el deseo de venganza. No solamente me quedo con el dolor, sino que me quedo en espera de que me dé la oportunidad de vengarme. Imaginen una cadena de deseos de la carne que nos lleve a eso. Enemistad es precisamente eso. Y a veces nosotros en el español lo vemos algo muy sencillo, lo vemos así como que, bueno, estamos enemistados, ponemos distancia, pero no es así. En nuestro corazón se gestan cosas más difíciles, cosas más duras. No debemos albergar ningún sentimiento de este tipo. La enemistad debemos derribarla de inmediato antes de que genere muros que no podamos tirar. ¿De acuerdo? Puede ser un estado pasivo, fíjense bien. La enemistad puede estar ahí pasiva. Nosotros no queremos nada con esa persona que está pasiva. En el momento en el que toque el nervio, en el momento en el que toque el dolor, la fibra sensible, explotaremos y generaremos un conflicto mayor. Y este es el peligro de tener enemistades. ¿Ok? El rencor obra cuando haya ocasión favorable. Entonces, el dolor que tenemos dentro, que lo dejamos cocinarse, que lo dejamos moverse dentro de nosotros y que afecta nuestro entorno, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestro corazón, nos hace sentir apesadumbrados. Venimos delante de Dios y a veces hemos pedido, como decía mi cuñado, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y bueno, aunque esté mal dicho, a veces sí podemos decir, Señor, como decía David, no permitas que mis enemigos me hagan ni que se rían en mi cara de mis fallas y de mis fracasos. Y ponles a ellos un candado y túmbalos y derríbalos de sus caballos. Así decía David. Y alguna vez te has sentido tú así, como diciéndole a Dios, Señor, se burla de mí cada vez que vengo. Y en cada momento que estoy me molesta una y otra vez. El Señor, quítale lo que sigue. Y esa enemistad, ese rencor, esa aversión que tenemos, maneja en nuestra mente y en nuestro corazón deseos que no son adecuados, que no son correctos. Así que debemos limpiarnos de eso. Es el término contrario al ágape. ¿Y recuerdan del ágape, hermanos? ¿Qué es el ágape sino el amor máximo? Déjanos amarnos con amor de Dios. Ese amor que no ve las fallas del otro. Ese amor que sabemos, tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón y que podemos expresarlo, pero lo detenemos por causa de este tipo de sensaciones y de sentimientos que vienen a nosotros y que nos hacen sentir cosas que no deberíamos de sentir, pero que es humano, ¿te das cuenta? Y ahí es donde está el peligro. ¿Quién puede librarnos de este cuerpo de pecado? Decía Pablo. Aquí lo tengo, o sea, yo sé, lo siento, pero cuando Cristo vive en mí, entonces la alegría de su vida me nubla todos esos deseos y no me deja actuar como yo actuaría si fuera solo ser humano. Entonces el Espíritu de Dios me calma mi deseo y me hace ver otras cosas, me nubla ese rencor y me quita ese rencor. No es un arte de magia, es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros que nos enfoca en otras cosas, que no nos da tiempo para estar dando vueltas a las cosas. Es por eso que es importante que nosotros estemos leyendo y enfocándonos en lo que es alabar a Dios y limpiar nuestro corazón de eso. Porque no le estamos pidiendo a Dios, a ver, Señor, ¿cómo le hago para limpiarme de mi rencor? Si me hizo esto y esto y hasta hacemos la lista. No, yo me enfoco en amarlo a Él, en alabarlo, en limpiarme. Es decir, en meter en mi corazón cosas buenas. ¿Para qué? Para olvidarme de eso. Porque no voy a tener manera de luchar contra lo que quiere, contra lo que me ha hecho otra persona. Ni tampoco tengo las posibilidades de manipular a la otra persona. ¿Me siguen en eso? Muy bien, vamos más adelante. Vamos a ver ejemplos de enemistades. Satanás y la descendencia de la mujer. Esto es de los más importantes. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta enemistad, hermanos, la descendencia de la mujer somos todos nosotros. Y estamos en enemistad con Satanás. Nosotros le herimos en la cabeza, ¿por qué? Pues porque no queremos que él se meta en nuestra vida.
queremos que esté fuera. Y Jesús vino e hizo eso, no somos nosotros. Y Jesús también es descendencia de la mujer. ¿Me sigues? Es Jesús quien le puso fin al trabajo de Satanás en la tierra, no somos nosotros. Y nosotros recibimos ese favor de Jesús cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y Satanás no puede entrar en el vallado de protección que pone Cristo. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, hay una protección alrededor. Y Satanás no puede derribar. Pero entonces, ¿qué se requiere? Tener a Cristo en el corazón. ¿Me sigues en eso, hermano? Muy bien, entonces, este es de los primeros ejemplos. Los siguientes ejemplos los podemos encontrar a montones: Caín y Abel, Jacob y Esaú, que eran hermanos, y que Dios movió la vida de ellos. Y Abel se levantó contra Caín y Esaú quería matar a Jacob. Jacob se mete para recibir la bendición de Isaac. ¿Recuerdan esas historias? Ellos eran hermanos y se perseguían para matarse. Abel lo logró. Caín más bien logró matar a Abel. Y Esaú trató de matar a Jacob. Y cuenta la historia hermosa, ¿no? Si no la han leído, Génesis 15. Viene Esaú y se topa con Jacob una vez que le alcanza, porque le anda persiguiendo para matarlo, y Jacob sabe que lo anda persiguiendo para matarlo, y cuando lo encuentra, se le echa a los brazos. Esaú se le echa a los brazos y le dice: perdóname, porque te ando buscando para matarte, pero no quiero matar. Eres mi hermano. Y este es uno de los ejemplos más claves que nosotros podemos decir: tenemos el rencor, tenemos el dolor, pero podemos perdonar. Dice Dios a Caín, le decía: yo sé lo que tienes contra tu hermano, yo sé lo que estás pensando, persiste, yo sé que puedes dominar ese sentimiento. ¿Recuerdan haber leído eso? Dios le decía a Caín: cuídate de ese sentimiento, lo traes en tu corazón, si le das espacio, vas a terminar mal, domínalo. Y Dios le advierte, pero Caín no hace caso, y termina matando a Abel. Otros ejemplos, hermanos, bueno, la más clave, la que nos identifica a todos nosotros, es el hombre y Dios. Nosotros enemistados con Dios por causa del pecado. Dice la Biblia que todo aquel que comete pecado tiene enemistad con Dios. El pecado es enemistad contra el Espíritu, por lo tanto no podemos estar a favor de Dios. Éramos enemigos por naturaleza de Dios. ¿Cuál fue la salida, hermanos? Bueno, pues creer en Jesús. Amén. Creyendo en Jesús, nuestro pecado es perdonado, y por lo tanto tenemos entrada al trono celestial de la gracia de Dios, sin que nosotros hayamos hecho nada, por pura voluntad de Dios, por puro amor. ¿Te das cuenta de las enemistades más grandes del ser humano con su Creador? Y Él mismo nos dio la salida. Bendito sea por Él. Las enemistades, hermanos, cuando el pecado obra en la vida de la persona, lo domina y no puede tener compañerismo ni con la verdad ni con la justicia del Evangelio. Ahí dice: con la verdad de la justicia del Evangelio. Así que la buena noticia de que Jesús vino cuando tenemos pecado, no entra. Y cuando nosotros hemos predicado muchas veces el Evangelio a personas, no te aceptan, porque el pecado está vivo, está moviéndose y oscurece todo lo que está pensando la persona. Así que muchas veces nosotros decimos: ¿por qué le predico? ¿Por qué le hablo? Y a mí me resulta tan claro el mensaje del Evangelio, debería de cambiar esa persona. Pero al recibirlo, no pasa nada, pareciera como que lo que yo dije está mal. Y no es así, es que el pecado está todavía dominando la persona. Tenemos que tener cuidado y también tenemos que tener paciencia con las personas y seguir insistiendo, porque es un mensaje de Dios que le está hablando a esa persona y está quebrando poco a poco el corazón de piedra. Así que no dejes. Cuando tú sientas que una persona no te escuchó, tienes que saber que una vez que le diste el martillazo, ese corazón de piedra se acaba de y que tiene que seguir recibiendo martillazos hasta que se quiebre. No se quebró por lo que tú le dijiste, Dios tendrá misericordia de él y alguien más terminará el trabajo. Pero si Dios le llamó a él, va a terminar convirtiendo ese corazón de piedra en un corazón de carne y hueso, que amará a su Dios con todo su corazón en arrepentimiento. ¿Me sigues? Amén. Así que no dejes de decirle a las personas, aunque no veas el trabajo que se está haciendo, porque Dios obra en todas las personas en la vida. ¿Ok? Aunque haya enemistad, sigue diciendo. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues la respuesta obvia es no. Esta realidad se levanta entre el hombre y Dios como una pared
que nos separa de la justicia de Dios. Así que todos los que estamos enemistados entre nosotros o con otras personas, están en esa condición, estamos en esa condición. Si no estamos de acuerdo, entonces estamos separados por una barrera. Y esta barrera puede ser enemistad, y si es enemistad, entonces puede generar malos pensamientos y malos deseos en nuestro corazón, así que no permitamos ningún tipo de distanciamiento con nuestros hermanos, principalmente con los cercanos, los que son de familia, los que están ahí a un lado, los que somos de la familia extendida, decía mi hermana y mi hermano. Son los principales con los que no debemos permitir esta distancia. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los dos pueblos, hermanos? Los judíos y los cristianos. De esos dos es un solo pueblo. Y derriba la pared intermedia de separación. Los judíos estaban peleados con los cristianos. ¿De acuerdo? Hizo de esos dos pueblos un solo. Y esa es su iglesia de hoy. Amén. Okay. Dice también la Escritura que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y a veces nosotros, hermanos, coqueteamos y nos comportamos como la mayoría de los que son nuestros amigos. Y dejamos que algunas actitudes, palabras, pensamientos, conversaciones de ese estilo que ellos tienen, que son mundanas o que son contrarias a la voluntad de Dios, estén también como parte de nuestro comportamiento. Y para nosotros puede ser que no sea conflicto, como decía Jesús. Ustedes tienen un espíritu fuerte y entienden el mensaje, pero las personas que los escuchan no. Así que tengan mucho cuidado de que no se escuchen entre ustedes cosas como, porque ustedes son testimonio en sí mismos del mensaje que le dan a la mujer. Así que nosotros a veces también podríamos adulterar el testimonio que estamos dando, que nos dejamos arrastrar por cosas que hacen la gente normal. Y digo normal, no sé quiénes son normal, si nosotros o ellos. A nosotros nos tratan como que no somos normales. Y nos dicen que estamos locos. Que tenemos dos cerebros, uno persiguiendo al otro. ¿Han oído eso? No, eso no lo escuché. Sí, dicen que los cristianos estamos tan lunáticos que un cerebro anda persiguiendo al otro y no saben en qué enfocarse. Pero bueno, la idea es que nosotros entendamos que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que si dejamos entrar costumbres, cosas que son contrarias a Dios, tomamos actitudes o tenemos actividades, reuniones, pláticas, conversaciones que son contrarias a la voluntad de Dios, que son testimonios contrarios y equivocados, de pensamientos que a lo mejor no son convenientes, entonces estamos contaminando. ¿Me sigues? Y esa enemistad se sigue dando porque nosotros estamos dando el espacio a eso. ¿Qué quiere decir entonces? Que estemos limpios delante de Dios, pues que no dejemos que esas pequeñas cosas se metan en nosotros. Que una sola desviación que tengamos nosotros, dice la Biblia, un poco de levadura, y afecta toda la masa. Y vaya que haya más. Y afecta todo. Poquito que de, y se afecta todo, ¿ok? No debemos decir que somos cristianos, pon atención a esto, si nuestros hechos demuestran que andamos en pecado. Así que cuando alguien te pregunte, ¿eres cristiano? Analiza, y si no estás en la carne, ok, sí puedes decir. Si estás en la carne, entonces hay que cambiar. Ese es mi deseo hoy para ustedes. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, porque hay personas que tienen la idea de que son cristianos, aunque sus obras demuestran lo contrario, que es lo que venimos hablando. Aún en la iglesia se da la tolerancia a las mentiras, como nuevas estrategias de evangelización, bailes seculares, conciertos más mundanos que cristianos, entre otras muchas ideas. Bueno, por ejemplo, la de siembra, y te ponen la cajita para que des dinero, porque Dios te va a bendecir. Si tú das mucho, te bendice más, si das poco, te bendice menos, lo cual es un error. Ideas como, ayúdate que yo te ayudaré. Ideas como que tú eres el Hijo de Dios y mereces todo. Ideas equivocadas como, venimos aquí para recibir de Dios todo lo bueno, no hay nada malo. Y es cierto, ¿verdad? Nada malo, pero si nos portamos mal, el resultado no va a ser bueno, y esa es la palabra de Dios. Y también Jesús dice,
hey, no temas, en el mundo tendrás aflicción, y nosotros estamos pidiendo por no aflicción, y pensamos que si le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que no tengamos aflicción, no la vamos a tener porque somos hijos de Dios y no la merecemos. Aguas. La enemistad con Dios sigue siendo amistad con el mundo, y a veces sutilmente se meten estas ideas de nosotros y en la iglesia como vida normal, y para nosotros están bien y podemos vivir engañados, ¿sí? Decimos, no es obra de Dios, tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuántos han oído eso? Y yo quiero decirte hoy que Dios hizo todo, hermano. Amén. Dios hizo todo. Te dio el Espíritu para que tú hagas tu parte, pero sin el Espíritu no podrías hacerlo. ¿Te das cuenta de eso? Y a veces nosotros decimos, no, no es obra de Dios solamente, también es obra de nosotros la salvación, ¿no? Así que no nos dejemos engañar con cosas que son del mundo. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Me siguen en eso? Enemistad seguimos teniendo con Dios si no nos hacemos, si nos hacemos amigos del mundo. Vamos a ver ejemplos más simples. No me saluda, y entonces yo abro mi espacio con esa persona porque la veo, me topo con ella y no me saluda. O me la topé afuera y no me saludó. Entonces empiezo a tomar distancia. No me toma en cuenta. Yo estoy ahí siempre levantando la mano para que me tomen en cuenta para cantar, para dirigir o para hacer alguna cosa, y no me tomen en cuenta. Solo una persona quiere participar. Entonces no me siento bien porque más él. ¿Por qué no más él? Pues no hay presupuesto, les digo. Me miró mal en la reunión, me hizo un gesto, me torció la cara, y la otra persona a lo mejor ni cuenta se dio. Me pasa muy seguido a mí, hermano, yo tengo mala cara, y mucha gente me dice, se topan conmigo, y si yo no ando saludando, mucha gente me dice que anda enojado. Mi jefe me dijo la vez pasada, yo llego y lo saludo, y le digo buenos días, y tú me dices, no. Le dije, no, nunca te he dicho nada, siempre te digo buenos días, pero si no volteo a verlo, pues él piensa que estoy enojado. Y no es el único. Bueno, cuando he entrevistado personas también para trabajos así, me dicen, es que impone, si está uno ahí, usted está bien serio, parece que está enojado. Bueno, algunos de nosotros sufrimos eso. No suelta el puesto, no suelta el instrumento, no da oportunidades. Nadie trabaja, nomás yo. Aquí me tienen, yo nomás soy el único, los demás no quieren venir. Nadie quiere. Se dice, oigan, hermanos, ¿quién quiere? Y nadie levanta la mano, nadie viene. Si decimos, oigan, vamos a ir a ayudar y vamos a hacer esto, ¿no? Nadie viene. Y bueno, les puse ahí entre comillas, solo hay que ser inmaduros en la fe para pensar eso. Y si somos así, vamos a tener enemistades entre nosotros. Y cualquier enemistad entre nosotros genera enemistad con Dios. ¿Sí les queda claro, hermano? Bueno, ¿por qué es tan peligrosa la enemistad? Porque es sutil. Se mete entre nosotros. Y entonces trabaja de maneras tan pequeñas, pero tan precisas, que parece que corta y hace divisiones y levanta paredes entre nosotros tan grandes que no nos dejan avanzar. Vamos a seguir, miren, hermanos, ¿qué produce la enemistad? Falta de unidad. Por lo mismo, como tenemos divisiones, pues no hay unidad, y por lo tanto, si no hay unidad, no hay trabajo, no hay resultados. ¿De acuerdo? Y si queremos que la iglesia crezca, si queremos que la iglesia esté viva, pues la unidad es necesaria. ¿Te das cuenta? Tenemos que romper esas paredes que se abren entre nosotros. Los proyectos están estancados, no hay para dónde correr, no hay para dónde salir, no prosperan las iniciativas, ninguna. Hay personas que pueden decir, oye, deberíamos de dar clases de música, oye, deberíamos de pintar, deberíamos de arreglar el templo, deberíamos de invitar, deberíamos de hacer conferencias, y nada funciona. Generan grupos divisores. En otras iglesias, aquí no, pero hemos visto iglesias que se han destruido, se han partido a la mitad por personas que no creen en diezmo, no creen en esto, ok, pero también por una mala mirada que tuvieron de uno de nosotros. ¿Sí? Porque alguien llegó y le dijimos, ¡qué milagro! Y se fue. Porque le dijeron, oye, qué milagro, tú no vienes. Y somos tan francos que sí, lo decimos muy frecuentemente. Hay que tener cuidado con eso. Generamos divisiones. En enemistades, bueno, pues tengamos en cuenta a nuestros hermanos, para que cuando oremos a Dios,
pues nos reciba con amor y aceptación. Si no estamos bien entre nosotros, la oración, los cantos, la palabra, nuestro corazón, nuestra mente no está preparada para Dios y nuestra ofrenda no pasa del techo. Por eso es tan importante que estemos bien. ¿Ok? ¿Me siguen ahora? Amén. Vamos a continuar ahora con pleitos. Por lo tanto, dice ahí, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ya cuando estés reconciliado, ven y presenta tu ofrenda. Si no hay reconciliación, si tenemos todavía enemistades, nuestra adoración queda truncada. ¿Ok? Primera de Juan 4:20 dice, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor es la mejor manera de dejar a un lado las enemistades. Porque en amor podemos perdonarlo todo, soportarlo todo y vivirlo todo. Amén. Dice Primera de Corintios. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nos amamos con amor fraternal, es decir, somos hermanos, y en cuanto a la honra, preferimos al otro darle la honra antes que a mí mismo. ¿Ok? En cuanto a la honra, prefiéranse unos a los otros. Bien. Estas enemistades muchas veces son el resultado de algún pleito. Y ahora vamos a entrar al pleito. Pleito. ¿Cómo se conceptualiza pleitos? Pues es la discusión o enfrentamiento por una diferencia de opiniones o de intereses entre dos o más personas, generalmente los más cercanos, los que tenemos contacto. Parejas, hijos, padres, amigos, vecinos, trabajadores, la persona con la que trabajo normalmente. ¿Ok? Y estos pleitos ya son discusiones y enfrentamientos, pueden ser físicos, pueden ser verbales, pueden ser solamente de mirada, pueden ser de gestos, como los buenos días. Pleitos. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago 4:1, y los pleitos entre vosotros no vienen de sus propios pecados, ahí dice concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Fíjate bien, si tenemos pecado y lo tenemos dentro de nosotros, este pecado se mueve dentro de nosotros y hace que nuestra mente esté batallando y que nuestros puños estén listos para pelear, que nuestros pies estén presurosos para ir, que nuestro corazón se acelere y empiece a tirar el pecho para allá. Esto es lo que está diciendo. No viene de ahí las guerras, no viene de ahí que no te quieres dejar, no viene de ahí que te provocan y tú estás listo para entrar. Codiciáis, dice ahí, quieres tener, ves lo demás y lo quieres para ti y no lo tienes. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y haces guerra, pero no tienes lo que deseas porque no lo pides. Interesante, hermanos. Tenemos un Dios poderoso, poderoso a más no poder. Él es el más poderoso de todos los seres. Y nosotros no le pedimos. Y no le pedimos para que Él apague la ira. No le pedimos para que seamos un, como Cristo le pidió. Le dijo, yo te pido que no que los quites del mundo ni de los problemas, sino que los guardes del mal. Te pido que pongas en ellos un corazón nuevo, que puedan resistir ante los embates de Satanás. Esto es lo que Cristo pidió por nosotros. ¿Te das cuenta, hermano? Y hoy te digo, nosotros codiciamos no tenemos, por eso seguimos codiciando más y más y más. Matamos incluso y ardemos envidia porque alguien más tiene. Hay un dicho alemán que dice que el jardín más verde y más bonito es el del vecino. ¿Lo han oído así? Y fíjate cómo a veces nosotros decimos, mira, ese matrimonio qué bonito, y adentro no sabemos cómo son. Pero sí, yo quiero ser como ese matrimonio, mira, yo estoy acá en problemado y mira a ellos. Y de repente oyes que ellos se separan. Porque no sabemos. Y nosotros estamos haciendo este tipo de cosas. No podemos alcanzar y combatimos y guerreamos, pero no tenemos lo que deseamos. Porque no sabemos pedir. Porque no nos enfocamos sobre lo que es correcto en pedir. Entonces limpiémonos, no entremos en pleito. Esto es algo que tenemos que quitar. Cuando una persona solo vive en pleitos, es porque aún no ha conocido a Dios.
Dios es orden, paz y amor. Por eso peleamos. ¿Por qué no tenemos a Dios? Y por lo tanto no hay orden, no hay paz y no hay amor. Esto pues, no es algo nuevo, sí es nuevo para ustedes. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, debería haber paz, orden, amor. Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. ¿Qué entonces tendríamos que discutir? Pues por ninguna cosa, tenemos que estar en paz con todos. Deberíamos de demostrar el Evangelio a través de nuestra vida y nuestra alegría, vivir el Evangelio. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Este cambio es el que nosotros esperamos. Pero no, el que siempre quiere pleito tiene que hacer ver que su verdad es lo único importante. Entonces, fíjate cómo hasta en las iglesias podremos tener personas que están peleando una y otra vez por tener la razón o por tener la verdad, o porque no queremos estar en un lugar en donde se habla diferente a lo que yo estoy acostumbrado a decir. Conceptos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice Proverbios 12:18. Hablan y cortan. Son tan duras que cuando te dicen las cosas, sientes el golpe. Y así dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Te cortan completamente. Mas la lengua de los sabios es medicina. Qué bonita frase, ¿no? Si nosotros pudiéramos a Dios en nuestro corazón, o si lo tenemos, y le hablamos a las personas, créanos, aunque no lo veamos, que si ellos reciben palabra de Dios, reciben medicina en su corazón. Y a veces nosotros no lo percibimos, le dices Dios te bendiga, y esa persona se va con esa frase, y tú no lo ves, y esa persona sana en su casa. Así que no dejes de decir una palabra sabia, una palabra que vaya acompañada de palabra de Dios. Lo que dice Proverbios es que es medicina para el alma. Así que no dejemos de decírsela a toda la gente porque todos lo necesitan. Vamos a ver algunos ejemplos de pleitos para ir avanzando. Génesis 13:7-8 nos narra que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Recuerdan esta historia? Ellos estaban todos juntos y dijeron, no, a mí me toca esta parte y a ti te toca esta parte, y empezaron a pelear por cuál era el ganado que debería de estar. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra, eran enemigos de Israel, pero Abraham y Lot tenían su tierra y no era suficiente para eso. Sin embargo, Abraham le dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos, y esto es lo que nosotros estamos aprendiendo hoy, que no haya ningún tipo de división, de pleito, ni de contienda entre nosotros, porque somos. Dice Génesis 26:20, otro ejemplo acerca de los pastores. Entonces dice, vinieron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esec, porque habían reñido con él. Se pelearon por el agua de ese pozo. ¿Cuántas veces ha habido divisiones y hasta muertes por cuestiones de pozos y agua y todo eso? Y dice, cavaron otro pozo y también riñeron por él. O sea, ya eran dos pozos, eran dos pastoreos y de todas maneras riñeron por el otro. Y por eso lo llamó Sitna, dice ahí, y hay una traducción ahí que no entré en esos detalles, pero cada una de estas palabras tiene un significado. Voy a entrar solamente en el último, hermanos, porque me encantó. Y se trasladó de ahí y cavó otro pozo, y a en ese ya no riñeron. Por eso lo llamó Rehoboth, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Rehoboth, no pierdan esa palabra, ¿ok? Porque el Señor en nosotros, en esta iglesia, ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en ese lugar. ¿De acuerdo? No lo pierdan. Ejemplos aún entre cristianos de pleito. Lucas 22:24 nos narra que se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser el mayor. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes eran los que venían peleándonos? Los mismos discípulos. Los mismos discípulos. Se supone que ellos eran entrenados por Jesús y tenían la entrada a la lista de Jesús, y ellos venían peleando entre ellos diciendo, yo voy a ser el de la derecha, yo voy a ser el segundo de la derecha. Entre ellos, ¿cómo la ven? ¿Es natural eso? A todos nos pasa. ¿Por qué tenemos que estar preparados? Pues porque es natural las contiendas, los enemistades. Y tenemos que estar claros en lo que queremos y tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón para evitar eso.
porque todavía sois carnales, esta es la razón. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La respuesta es sí. Definitivamente nosotros que estamos en el mundo, no se nos ha quitado esto, pero nosotros podemos eliminarlo. Este es el mensaje de hoy. ¿Ok? Dice otros ejemplos aún entre cristianos, Chipre, Hechos 15, 37 al 40, dice que Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debería llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Es decir, Juan Marcos se había ido por su cuenta en Panfilia, si lo entendemos así. Y entonces Pablo dice, pues usted no es de confianza, porque si lo llevamos nos va a abandonar en el momento que se le plazca. Y sin embargo, Bernabé, que dice consolación, que significa consolación, él sí quería llevar, darle una segunda oportunidad a Juan Marcos. Se produjo un desacuerdo tan grande entre Pablo y Bernabé que se separaron uno del otro. Pablo y Bernabé se pelearon. Y dice que fue un desacuerdo tan grande. Yo no imagino que haya habido pleito, me refiero a golpes, pero sí debió haber discutido muchísimo y muy fuerte, porque la Biblia lo dice así. Tan es así que se separaron uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Puede pasar aquí en la iglesia entonces. ¿Te das cuenta de lo que digo? Pero tenemos que saber resolver. Proverbios 17 y 19 dice: el que ama la transgresión ama también la contienda. Si nosotros no somos obedientes, pues estaremos también peleando. Miren, hermanos, han habido ejemplos de muchos tipos. A mí me han tocado muchos ejemplos en los grupos de música. Con los que ya tenemos mucho tiempo estamos ahí, y los que quieren empezar pues no nos pueden quitar, o no nos quitamos nosotros. Y entonces dicen, pues es que ya está muy viejito, los cantos nuevos ya no te salen, pero no se quitan. Y luego les damos oportunidad, pero no vienen, o no cumplen. Y entonces empezamos a tener continuidad. Si no queremos soltar el instrumento, porque somos los que estamos aquí. Pero cuando les damos chance a los demás, pues tampoco nos agarran. Y no es una discusión sencilla. Ha habido pleitos grandes en muchas iglesias. El púlpito es otro lugar en donde hay discusión, porque son lugares que son pues a la vista de las personas, y entonces son muy buscados por muchas personas. ¿De acuerdo? No hay humildad en eso. Y sin embargo, generan pleitos. El que ama la transgresión, ama la contienda. ¿De acuerdo? Dice también Isaías 58:4, he aquí, fíjense bien lo que dice este texto, ¿no? Ayunáis para contiendas y riñas, y para herir con puño armado. No ayunéis como hoy, para que se oigan en altos los estados. ¿Qué estaban haciendo? Ayunaban para dañar. Ayunaban para pedirle a Dios que hirieran malvado. Entonces Isaías les dice, no ayunen así, para que no se oiga para que se oiga en altos vuestra voz. Ayunen con cosas específicas, precisas, pero no ayunen así porque eso no tiene sentido. ¿Te das cuenta? Nosotros tratando de hacer las cosas correctas, pues podemos decir que son totalmente contrarias a lo que el Espíritu de Dios nos dice. Voy a ir terminando, hermanos, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y se separaban en grupos para estudiar. Y unos pensaban que estaban bien porque seguían a Pablo, y otros pensaban que estaban bien porque seguían a Apolos, y otros porque eran de Cefas, y otros porque decían, no, aquí el único que vale es Cristo. Y bueno, si les pregunto con quién quieren estar, con quién querían estar, pues con los que están de Cristo. Entonces nosotros nos iríamos al grupo de los de Cristo. Y diríamos, yo soy de Cristo, y pelearíamos contra los de Pablo. ¿O no pelearíamos? No. Se supone que no deberían de pelear, pero ellos estaban peleando. Y tenían ideas diferentes. ¿Por qué? Porque Pablo enseñaba de una manera en Cefas, de otra, Apolos de otra, y Cristo tenía una enseñanza pura. Y todos entendían que Cristo era la enseñanza correcta. Pero ellos querían hacer divisiones, ¿sí? Aquí podemos tener divisiones similares, con pensamientos similares.
Ejemplos aún entre cristianos. Segunda de Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no peleen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Cuando estemos discutiendo con alguien, fíjate que no haya personas que puedan ser afectadas. A veces discutimos sobre temas difíciles y hay personas que tienen pues poquito conocimiento o que tienen una creencia diferente a la nuestra y ofendemos con lo que decimos. Tomamos el tema de la Virgen, pues, y hay una persona católica que tiene fe en eso y la destrozamos por completo. Eso tampoco es correcto. Tomamos el tema de la sangre y hay un testigo de Jehová y lo ofendemos. Y si hablamos del sábado, pues nosotros nos ofendemos. Nosotros hablamos del sábado y cómo es posible. ¿Te das cuenta? Y todos tenemos una colita que nos pisa. ¿De acuerdo? Síganme en esto, hermanos. Dice en 2 Corintios 12:20, porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no soy lo que deseo y que sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis y que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desorden. Cada uno de esos son los ejemplos simples que les puedo decir. ¿Podemos tener chismes en la iglesia? ¿Podemos tener arrogancia? ¿Puede haber desorden? ¿Puede haber difamación? Entre nosotros mismos, no lo permitamos. Ni rivalidades, ni enojos, ni celos, ni pleitos, de ningún tipo. Porque somos hermanos, ¿me siguen en eso, hermano? Estamos aquí para amarnos, para encontrar a Dios. Y si este tipo de cosas que son sutiles en algunas veces, nos pueden hacer un daño gigantesco a la iglesia. Todo eso tenemos que evitarlo. ¿De acuerdo? Voy a terminar con esto. ¿Qué producen los pleitos? Discordias, oposición, desaveniencia de voluntades y opiniones, desacuerdo, pues, divergencia, desunión, división, disconformidad, discrepancia, diferencia, cisma, separación, ruptura. Todas ellas son sinónimos o algunos tendrán una tendencia a otra. Pero todo esto puede estar pasándonos hacia el interior y no estamos preparados para resolverlo. Así que cortemos de tajo, hermano. Cortemos de tajo. Uno más. Voy a concluir con esto, hermanos. El amor es la mejor manera de dejar a un lado las enemistades y los pleitos. ¿Por qué? Porque consideramos a la persona antes que a nosotros. Amamos la persona que es la que está enfrente de nosotros y amamos a Cristo por encima de todas las cosas. Quiero concluir también diciéndoles que oremos a Dios para que la única enemistad que tengamos sea con el mundo, con las cosas que ellos hacen que son diferentes a la voluntad de Dios. Porque si somos amigos del mundo, pues somos enemigos de Dios. Y finalmente, que esta iglesia sea el pozo llamado realidad, donde existan acuerdos, donde no hay límites y donde al fin el Señor ha hecho un lugar para nosotros que nos hará prosperar en la tierra. Amén. Yo espero entonces, hermanos, que entendamos que las enemistades son cosas pequeñas, no son cosas tan grandes, y que las podemos tener, y que las podemos tener en cualquier momento. Por eso conviene que nosotros estemos limpios de nuestro corazón y que estemos conscientes de lo que estamos haciendo con el propósito de generar unidad y no división. Que siempre estemos preparados para ello, para que este lugar sea el lugar que estamos esperando. Yo espero que Dios los bendiga en esta tarde. Amén.